Hola amigos de YouTube, después de unas semanas sin subir vídeo, regresé con este vídeo de las ovejas negras en las sagas de videojuegos, es decir los peores juegos de algunas sagas de videojuegos. Bueno, dicho esto, comencemos. Número 1. Street Fighter The Movie Game. Si hay una mancha en una saga legendaria, sin duda es la adaptación a juego de la película homónima perpetrada por Hollywood. Uno de los peores, si no el peor, films jamás hechos sobre un videojuego no podía mejorar al paso a los arcades. Con unos gráficos digitalizados que dan más pena que ganas de ponerse a los mandos, unas animaciones y movimientos ortopédicos y poco ágiles, y una plantilla de personajes con inclusiones de la película que no pintan nada, tenemos un juego del que pocos seguidores de la saga quieren oír hablar. El gameplay es básicamente el de Sphinx pero muy empeorado. El juego no es tan fluido, los movimientos no salen como deberían y las nuevas mecánicas como los Interrupted Moves o Comeback Moves no funcionan como deberían. Sin duda un juego para olvidar y no volver a mentar jamás. Número 2. Mortal Kombat Trilogy. Un juego con todos los personajes y escenarios de la saga hasta el momento. ¿Dónde hay que firmar? Es lo que diríamos al oír semejante planteamiento. Desgraciadamente este juego exclusivo para consolas es la oveja negra de la saga por múltiples razones. En primer lugar, la programación. Los responsables no se lo tomaron muy en serio y realizaron un Mugen malo incorporando personajes con sprites idénticos a otras entregas y forzando sus movimientos. Las versiones antiguas de los personajes no tienen ni animación de correr del poco trabajo que realizaron los programadores y, en general, el balanceo y equilibrio del juego es inexistente, quizás sea el juego más roto de la historia. No solo por las incorporaciones de Noxa y Bot y Rain, cada personaje tiene combos y movimientos absurdos que, unidas a la nueva proporción de la pantalla y tamaño de los sprites, da lugar a combos ridículos que destrozan el gameplay. Lo que debería haber sido un Muk 3 mejorado y con más personajes, se convirtió en un Mugen hecho en 2 días totalmente injugable en serio. Número 3. The King of Fighters 12. Hay entregas de la franquicia que gustan poco, especialmente en el paso de SNK a SNKP, pero si hay una entrega que pone de acuerdo a todos los jugadores es la número 12. Lo que en un principio parecía el renacimiento de la franquicia, con sprites dibujados desde cero, acabó por ser un juego totalmente incompleto en cuanto a plantilla, movimientos y sistema de juego. Un juego que no solo no revitalizó a la saga sino que casi la mata para siempre. Con un roster más que escaso y discutible, una alarmante ausencia de movimientos clásicos de todos los personajes, sprites demasiado grandes, una escasez de escenarios alarmante y un gameplay con novedades poco satisfactorias, encima en las versiones domésticas nos privaron incluso de un modo historia y un online aborrecible. Menos mal que la siguiente entrega ha subsanado todos sus errores, pero este juego merece por méritos propios el quedarse fuera de la franquicia. Número 4. Tekken 4. Si hay una franquicia popular cuyo éxito ha ido aumentando con el paso de los años es Tekken. Sin embargo, no todas las entregas han calado igual en el público, y si Tekken 3 dejó un gran sabor de boca a los jugadores, la cuarta entrega supuso todo lo contrario. Es sin lugar a dudas la entrega peor recibida de la saga y la más olvidada cuando se habla de ella. Los motivos son varios, una de las plantillas más discutidas de todas, con ausencia de caras queridas y la inclusión de otras que más tarde desaparecerían o caerían en el olvido de los jugadores, los escenarios con alturas diferentes que causaban más confusión que otra cosa a la hora de planear el combate y movernos por el escenario, los cuales a su vez eran muy limitados y, aunque incluyan elementos destruibles, no permitían combates tan fluidos como en entregas anteriores. Por último podemos decir que la velocidad del juego, en la que todos los personajes se movían más lentamente que antes, hizo que esta entrega no gustase mucho entre los seguidores que tendrían que esperar hasta la quinta entrega para ver algo más de su agrado. Número 5. Samurai Spirits. En la saga de Samurai Spirits saltó a las 3D con resultados más o menos satisfactorios, está claro, pero con la intención de dejar marca y hacerlo bien, y, aunque los primeros intentos no fueron los mejores, tampoco se puede decir que fuesen malos juegos o injugables. El último intento que realizaron al respecto es Samurai Spirits y en este blog se llevó hace años el dudoso honor de decepción del año. Los motivos son evidentes. No solo no estaba gráfica y jugablemente a la altura de sus coetáneos, sino que era un auténtico suplicio intentar sacar algo positivo del mismo.
Los movimientos torpes, los fallos en los inputs, la jugabilidad poco testada y la plantilla tan absurda que confeccionaron los chicos de SNKP han servido para que no volvamos a oír hablar de la saga desde entonces, lo que es una pena, en cuanto a la rama 2D de la misma. Número 6. Dragon Ball Evolution. Vale que Dragon Ball no sea una franquicia de juegos de lucha, pero con todas las entregas que han tenido a lo largo de la historia se podría considerar más saga de juegos de lucha que otras mucho más famosas. Con resultados más o menos dispares los juegos han vendido y enganchado a miles de jugadores, pero la entrega basada en el film es un insulto, hasta llamarlo así americano es harina de otro costal. En teoría el sistema es similar a los juegos animados, pero la factura técnica es tan cutre en correspondencia a la de la película y el apartado jugable tan irrisorio que dudo mucho que alguien haya dedicado más de 10 minutos a jugar a semejante basura. No hay nada en el juego digno de salvarse, ni la jugabilidad, ni la música, ni el diseño, ni nada de nada. Número 7. The King of Fighters Maximum Impact KOF es una de las series más veteranas y respetadas del mundillo. Todo el mundo ha jugado alguna entrega y varias de estas se encuentran entre los mejores juegos de la historia. Sin embargo, como ha sucedido habitualmente con grandes sagas de lucha 2D que saltan al 3D, ha parido un engendro diabólico llamado Maximum Impact. El juego gráficamente es pasable y la plantilla de personajes aceptable. Lo que no es ni mucho menos aceptable son los infinitos fallos, errores, bugs y demás tropelías con las que cuenta el juego y que lo hacen prácticamente injugable. Cosas como realizar combos infinitos con un rival tirado en el suelo, golpes que fallan inexplicablemente y demás inventos están a la orden del día. Como curiosidad o completismo vale, pero no merece la pena detenerse mucho tiempo a no ser que intentemos el más difícil todavía de encontrar todos sus fallos. Número 8. Toshinden. No es que los juegos de la saga fuesen el acabose de la jugabilidad o los mejores juegos del mundo, pero eran jugables y divertidos, unos más que otros. 4 entregas entretenidas con sus más y sus menos, pero nunca cayendo en el pozo de los juegos realmente malos. Hasta que alguien decidió resucitar la saga en Wii. La nueva entrega, además de presentar tan solo 8 personajes jugables y cambiar el sistema de lucha con armas, era de lo más insulso, parco en detalles y pobre gráficamente que se ha visto en mucho tiempo. Con razón no salió de Japón, pues verían que su éxito era inversamente proporcional al de los Rolling Stones. Un juego que, si no estaba ya muerta, mató definitivamente la saga. Número 9. Devil May Cry 2. No es fácil hacer la secuela de un juego que obtuvo tan buenas críticas por parte de la prensa y del público, como el primer Devil May Cry. Sin embargo, Capcom no satisfizo las expectativas que se habían generado con la segunda parte del juego de Dante. Devil May Cry 2 nos situaba varios años después de lo ocurrido en la primera parte, donde un Dante más maduro acompañado de Lucía, un nuevo personaje completamente jugable, se enfrentaba a un nuevo enemigo. Se añadieron nuevos movimientos al repertorio del original, pero por otro lado se perdieron algunas armas en el paso a esta secuela. A pesar de la variedad que aportaban los dos personajes seleccionables y que el juego ocupaba 2 DVD, la realidad es que resultaba más corto que su predecesor. Todo esto unido a la alarmante falta de carisma de nuestro enemigo, una historia más simple casi sin diálogos y un desarrollo mucho más lineal formaron un juego que a todas luces era inferior a la primera entrega. Este bajón de calidad fue provocado principalmente por el cambio del equipo de desarrollo. A cargo del primer Devil May Cry estuvo el Estudio 4 de Capcom, que contaba con el padre de la saga Hideki Kamiya, que ya había participado en Resident Evil y había dirigido su segunda parte. Sin embargo, quien se encargó de la secuela fue el Estudio 1 de Capcom y los directivos no se lo comunicaron siquiera a los encargados de crear la primera parte. Esta puñalada trapera a Kamiya y a su equipo fue uno de los motivos que finalmente provocarían su desvinculación de Capcom, un tema que bien podría ocupar un artículo aparte. Número 10. Zelda CDI. Es imposible decidirse por solo uno de los 3 títulos de la saga The Legend of Zelda que aparecieron para la maltrecha CDI de Philips, por lo que haremos un comentario común para los 3. Link the Faces of Evil, Zelda The Wand of Gamelon y Zelda's Adventure fueron los 3 nombres con los que se bautizó a estos títulos. En Faces of Evil y The Wand of Gamelon, desarrollados por Animation Magic, manejaríamos a nuestro personaje en un scroll lateral como ya se vio anteriormente en The Adventure of Link, con la particularidad de que controlaremos a Zelda en The Wand of Gamelon. Ambos juegos se caracterizan por presentar un aspecto gráfico colorido y con fondos bien realizados, pero que poco o nada tienen que ver con la estética clásica de la saga.
Aparte de romper con muchos elementos de sus predecesores y de ser prácticamente injugables por culpa de su flamerate, el juego nos brinda con unas secuencias de animación que podemos considerar por lo menos extravagantes. Número 11. Dragon Ball Final Bout. Dragon Ball fue todo un fenómeno en el mundillo del manga anime que ha recibido, y a pesar de la finalización de la serie, la licencia se sigue explotando mediante adaptaciones a los videojuegos. Ante tal cantidad de títulos es normal que hayan aparecido tanto juegos de gran calidad como otros muy mediocres. De entre todos ellos destacaremos en el aspecto negativo a este Final Bout. Nos encontramos ante un juego de pelea en 3D pero con vista y jugabilidad típica de los 2D, en el que podremos manejar un total de 18 personajes de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Tras una espectacular intro de anime, de lejos lo mejor del juego, nos encontramos ante un título carente de ideas y con una jugabilidad realmente lamentable. El problema principal era la lentitud de todos y cada uno de los movimientos, que llegaba a hacer desesperantes los combates, y el importante retraso que existía entre el momento en que realizábamos un ataque y el personaje finalmente lo realizaba, algo totalmente imperdonable en un juego de este género. Si el apartado jugable era malo, el técnico tampoco era para echar cohetes. Los modelos 3D de los personajes, sin destacar, no eran malos para su época, pero sus animaciones eran muy lentas y toscas, además los escenarios pecaban de ser excesivamente simples. El juego, desarrollado por Bandai, fue bastante criticado por los medios, especialmente por su apartado jugable. Por parte de los incontables fans de esta serie, el juego también está considerado una de las peores, con permiso del videojuego, de la película adaptaciones videojueguiles de la serie de Akira Toriyama. Pese a todo, el juego obtuvo bastantes ventas dado a la popularidad de la serie, a que fue el primer Dragon Ball en 3D y a que PSX no contó con tantos juegos basados en la licencia, como por ejemplo SNES. Número 12. Mortal Kombat Special Forces. La saga Mortal Kombat abandonaba por segunda vez el género que la vio nacer para adentrarse en el terreno de las aventuras. Pocas veces este tipo de experimentos salen bien, y esta no es ninguna excepción. En MK Special Forces controlaremos a Jax en una aventura con algunos toques RPG, en la que se intenta explicar la historia entre el protagonista y Kano, otro de los personajes de la saga. Sin embargo, la historia es excesivamente simple, al igual que el juego en general, que está ambientado en escenarios muy pobres y tiene una jugabilidad repetitiva que termina siendo tediosa. Además, su aspecto técnico fue realmente lamentable para tratarse de un juego lanzado en el año 2000. Más allá del hecho de que este título se situara fuera del terreno habitual de la saga, podemos achacar sus errores a que Elgon, máximo responsable de la saga, no participó en el proyecto, y que John Tobias, impulsor del proyecto, abandonó Midway durante el desarrollo del juego. Gracias a posteriores declaraciones de Tobias, a día de hoy sabemos que originalmente iban a aparecer más personajes ya conocidos y que el juego iba a ser más largo, con una historia mucho más jugosa. Bueno, amigos de YouTube, estos son los peores juegos de algunas sagas famosas de videojuegos. Si crees que me faltó alguno, déjalo en un comentario. No olvides suscribirte y comentar. Bueno, me despido. Interrupted Moves o Comeback Moves no funcionan como deberían. Sin duda un juego para olvidar y no volver a mentar jamás. Número 2. Mortal Kombat Trilogy. Un juego con todos los personajes y escenarios de la saga hasta el momento. ¿Dónde hay que firmar? Es lo que diríamos al oír semejante planteamiento. Desgraciadamente, este juego exclusivo para consolas es la oveja negra de la saga por múltiples razones. En primer lugar, la programación. Los respos a la nueva proporción de la pantalla y tamaño de los sprites, da lugar a combos ridículos que destrozan el gameplay. Lo que debería haber sido un Muk 3 mejorado y con más personajes, se convirtió en un Mugen hecho en 2 días, totalmente injugable en serio. Número 3. The King of Fighters 12. Hay entregas de la franquicia que gustan poco, especialmente en el paso de SNK a SNKP, pero si hay una entrega que pone de acuerdo a todos los jugadores, podía mejorar al paso a los arcades. Con unos gráficos digitalizados que dan más pena que ganas de ponerse a los mandos, unas animaciones y movimientos ortopédicos y poco ágiles, y una plantilla de personajes con inclusiones de la película que no pintan nada, tenemos un juego del que pocos seguidores de la saga quieren oír hablar.
El gameplay es básicamente el de Sphinx pero muy empeorado. El juego no es tan fluido, los movimientos no salen como deberían y las nuevas mecánicas como los Hola amigos de YouTube, después de una semana sin subir vídeo, regrese con este vídeo de las ovejas negras en las sagas de videojuegos, es decir los peores juegos de algunas sagas de videojuegos. Bueno, dicho esto, comencemos. Número 1. Street Fighter The Movie Game. Si hay una mancha en una saga legendaria sin duda es la adaptación a juego de la película homónima perpetrada por Hollywood. Uno de los peores, si no el peor, films jamás hechos sobre un videojuego. Sables no se lo tomaron muy en serio y realizaron un Mugen malo incorporando personajes con sprites idénticos a otras entregas y forzando sus movimientos. Las versiones antiguas de los personajes no tienen ni animación de correr del poco trabajo que realizaron los programadores y, en general, el balanceo y equilibrio del juego es inexistente, quizás sea el juego más roto de la historia. No solo por las incorporaciones de Noxa y Bot y Rain, cada personaje tiene combos y movimientos absurdos que, unidas